Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy explicaremos un poco de lo que son los contadores de 2 bits, flip-flop JK, en los cuales hablaremos acerca del funcionamiento que tiene un contador, de cómo funciona este, pues bajo sus principios más básicos, y daremos pues a conocer las cuestiones técnicas de funcionamiento, cómo los pulsos se manejan, y bueno, es lo que iremos haciendo la verdad. Sin embargo, antes de empezar, hay que aclarar que este contador de 2 bits es un estudio en los sistemas digitales muy importante y representa una aplicación primordial en, en toda la cuestión de los elementos de memoria, los cuales son capaces pues de poder almacenar y cambiar estados pues meramente de manera controlada. Y pues bueno, dada esta pequeña plática, es importante recordar que un contador es un circuito combinado que obviamente es secuencial, cuya función principal es solamente registrar la cantidad de pulsos en entradas como bajas y altas que tienen cambio, que recibe pues un reloj, donde cada pulso de estos provoca un cambio de estado en cada salida del circuito que se permite representar en números binarios de forma automática. Como introducción, pues en este caso, para comenzar hay que recordar que un contador es un circuito pues en este caso de 2 bits. Podemos ver aquí en la imagen, bueno, esta es otra aplicación, pero es solamente para entender los conceptos básicos del término asíncrono, que básicamente son los sucesos que se poseen en una relación entre lo que ocurre y básicamente pues es lo que, cómo estos cambian. Asíncrono no quiere decir que sea de manera síncrona, es totalmente distinto. Entonces, para que un flip-flop funcione, ¿no? eh, esta, esta sincronía debe darse en forma de conexión de cascada, lo cual permite, bueno, que posee más bien dicho, cada flip-flop en cada una de sus entradas que son J y K, que obviamente son un reloj o clock, como se diría en inglés, y las dos salidas complementarias que son Q y Q negada. Para poder empezar sobre el flip-flop, en este caso para que funcione el contador de las entradas, J y K deben de mantenerse permanentemente en un nivel alto, o sea, en un estado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entra en un estado de denominado basculación o toggle, esto significa que cada vez que recibe un pulso de reloj, cambia su estado de cero y pasa a 1. Si se establece de uno, pasa a cero. Esto quiere decir que, bueno, se irá describiendo aquí. Encontramos flip-flop JK que reciben directamente la señal de reloj proveniente de un generador de pulsos. El segundo, pues no recibe ninguna señal, sino que en la entrada del reloj esté conectado en la salida Q, el primer flip-flop. Básicamente, pues aquí podemos observar una de las pequeñas tablas que se tienen y pues bueno, lo que se mencionó, ¿no? Que son capaces de almacenar pues bits de información. Aquí tenemos también lo que es la respectiva simbología de JK, CLK y pues obviamente sus salidas notadas por set, reset, bueno, estos estados que se han visto anteriormente en lo que son los latch también y CLK pues que es el reloj. Aquí pues como podemos observar tenemos una conexión en cascada, básicamente pues tenemos lo que es K, eh, bueno, J y K de forma secuencial a una salida en Q y en otro flip-flop a Q, a su respectiva salida Q. Que bueno, estas pues básicamente es una pequeña diagrama de cómo se establece, ¿no? Posteriormente a esto, pues el principio del funcionamiento de esto ya se mencionó que trabajan bajo un toggle y que esta configuración pues nos permite que los flip-flops dependan completamente del comportamiento del primero. Es precisamente que esta conexión convierte un circuito en un combinado, perdón, este circuito lo convierte en un contador binario. Ahora, analizando el funcionamiento, pues, de este paso a paso, supongamos que inicialmente ambos flip-flops se encuentran en un estado de reset. Esto significa que las salidas QA y QB tienen un valor lógico de cero. Por lo tanto, el estado inicial del contador sería cero en 2 bits, lo que representa en binario 00, y en decimal correspondiente pues al número cero. Hay otros factores que se deben de contemplar, pero bueno, estos son los principios básicos. Y bueno, cuando aparece el primer flanco de bajada en la señal del reloj,
obviamente los estados del flip-flop cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí, como se puede ver un estado de flanco de bajada, entonces como resulta Cuba pasa de 0 a 1. Entonces el flip-flop todavía no está cambiando y no ha recibido un flanco de bajada, por lo que no entra su reloj. Lo que el nuevo estado es 0 1, representando el número binario como 0 1, que corresponde al número decimal 1. Básicamente, pues este es el diagrama de estados de lo que estaba comentando hace un rato. Este estado pues solamente se va viendo dependiendo de la secuencia que se tenga. Acorde a lo que había mencionado anteriormente, pues nosotros ahora tenemos lo que es un cambio de flanco de bajada en una salida QA que habíamos visto, pues que ahora actúa como en la señal de un segundo flip-flop, lo que en consecuencia quiere decir que el estado cambia y su salida QB es de 0 a 1. Entonces observamos ahora el número binario 1 0, que prácticamente sería el número 2. Ahora, si nosotros llegáramos a hacer el tercer flanco de bajada, que sería 1 1, pues observaríamos obviamente el número binario 1 y el estado que representa este número decimal sería un número 3. Entonces, posteriormente, de forma secuencial, llega a un flanco de bajada, o sea que vuelve a cambiar los unos por los ceros y este cambio genera otro flanco de bajada, provocando que el segundo flip-flop también cambie. Y este conteo vuelve a empezar hasta que el usuario lo permita. Es por esto que el circuito realiza esta combinación y es exactamente el comportamiento de un contador binario de 2 bits. Entonces, pues con base aquí a la gráfica, pues podemos ver cómo es el cambio de los pulsos respecto al tiempo. Y pues bueno, aquí podemos ver también lo que es un poco sobre el principio del contador, pues que básicamente ambos flip-flops dependen. Y posteriormente veremos aquí un poquillo de el bit más significativo, el cual constituye el número que se va a tomar. En este caso, pues como se muestra aquí en la imagen, el de la izquierda es, bueno, depende desde qué perspectiva se tenga, pero pues recordemos que el de la izquierda de frente es el más significativo. Empezando, pongamos un ejemplo para este de 2 bits, que sería pongámoslo pues como los anteriores, que sería 1 0. Entonces quiere decir que el 1 pues se tomaría en cuenta y daría básicamente el 2. Esto es importante mencionarlo porque pues básicamente es una forma binaria de lo cual nos va a demostrar el comportamiento de este flip-flop y que, bueno, y que obviamente se va a visualizar en un contador o en un display. Y es un aspecto importante porque eso nos sirve para poder entender sobre las señales de frecuencia que el flip-flop trabaja. Eh, Podemos ver un poquito más sobre lo que es el bit más significativo, acorde a la, a la teoría que se maneja en algunas bibliografías y pues las combinaciones del análisis que se tiene en esta gráfica, ¿no? Que sería para el de 2 bits, que es como lo que estamos comentando. Y pues bueno, antes de empezar con las aplicaciones industriales, hay que aclarar que la frecuencia de cada flip-flop se va dividiendo sobre dos. En este caso, si nosotros tenemos una frecuencia de 1 kHz, esto quiere decir que el segundo flip-flop estará trabajando con la de 500. Si nosotros tenemos un contador de 3 bits, o sea, 3 flip-flops, quiere decir que entonces esta frecuencia se va a dividir de 1000 a 500 a 250 hasta n veces. Quiere decir que si tenemos 4 bits, entonces va a ser ahora 125. Es prácticamente una regla que se lleva acorde con los números binarios. Y pues dentro de las aplicaciones principales podemos observarlo pues en tacómetros digitales, sistemas de automatización, controles, relojes industriales, ya hablando de cuestiones ya más grandes, un poco más avanzadas, acorde a los principios del funcionamiento del flip-flop. Y pues bueno, en conclusión, el contador binario de 2 bits como flip-flop JK, cabe aclarar que es JK, es un ejemplo fundamental de los circuitos secuenciales que se basa en la basculación de dos flips, es dos flip-flops, perdón, conectados en cascada, donde cada uno cambia de estado en respuesta a las señales del reloj específica y pues gracias a esta configuración se genera automáticamente una secuencia binaria la cual permite representar los números dependiendo del tipo de bits que manejemos
En este caso, pues sería del 0 al 3. Y además esto sirve como un contador de circuitos que también funciona como un divisor de frecuencia, que es lo que se comentaba hace un rato, que constituye la base para el diseño de contadores de mayor capacidad utilizados a una gran velocidad para los sistemas digitales modernos. Por mi parte sería todo por esta presentación. Agradezco su atención y que tengan un muy buen día.